Hola, buenos días a todas y a todos. Es una gozada ver tanta gente para hablar de dos cosas de las que vamos a hablar esta mañana aquí en Dama, que son los más interesantes que se pueden hablar, que son el guión, por un lado, y la colaboración, por otro, ¿no? Vamos a presentar hoy Recreas, que es la primera red profesional de guionistas de series en español. Una red que va a ser colaborativa, lo vamos a ir explicando a lo largo de esta mañana. Lo van a explicar quienes han trabajado en esta red y quienes, digamos, han puesto su visión en el futuro para que esta red pueda ser el principio de algo muy importante y muy interesante. Y es una iniciativa que impulsa Dama en su compromiso con las autoras y con los autores. Y para explicar qué es Recreas, para contar el plan de futuro de Recreas, vamos a contar en primer lugar con Virginia Yagüe, que es la presidenta de Dama, y con Curro Royo, que es el vicepresidente de Dama. Vamos a recibirles con un aplauso. Hola, gracias, buenos días, gracias por venir a todas y todos. Bueno, hoy es un día muy especial para el sector audiovisual en general y para el sector iberoamericano en particular, y sobre todo también para quienes formamos Dama, lo es y lo es mucho en lo personal, porque hoy tenemos el orgullo, también la responsabilidad, no os lo voy a negar, de poner en marcha Recreas, que es, como decía Juan, la primera red profesional de guionistas de series escritas en español. Recreas nace de una conversación más o menos cercana, en un foro determinado, que como todas las buenas conversaciones a veces tienen capacidad de movilización y de generar algo más. Pero nace sobre todo desde una convicción profunda, que es la necesidad de encontrarnos como autores y autoras, de reconocernos y de unir las voces de quienes imaginan y escriben las historias que conforman nuestro universo audiovisual. Queremos que esta sea una iniciativa que aterrice siendo una red viva, pensada para compartir conocimiento, para cooperar, para apoyarnos mutuamente, y para defender sobre todo nuestros derechos laborales y de autor, y para dar visibilidad a las preocupaciones reales que atraviesan hoy a la profesión de quienes trabajamos en el guión. Vivimos un momento extraordinario para las series en español. A la vez vivimos momentos de mucha incertidumbre. Pero lo que es real es que nuestras historias viajan, emocionan, llegan a millones de espectadores que comparten nuestro lenguaje en todo el mundo. Títulos como La Casa de Papel, 100 años de soledad, Club de Cuervos, Vis a Vis, Como agua para chocolate, El Eternauta, Hernán o La Casa de los Espíritus han conquistado pantallas en todos los continentes y demuestran esto que os decía, que la enorme fuerza real de nuestro idioma compartido es un hecho y que la diversidad de miradas lo habitan, y eso es riqueza y pluralismo. Por eso Recrea nace para celebrar este gran momento creativo que vivimos, pero también para recordar algo que nos parece esencial. Nos lo parece desde esta casa y nos lo parece alineados con las principales asociaciones y sindicatos del sector. El guión es el corazón de toda obra audiovisual. Habéis oído el mantra, nada existe sin guión, el guión es lo más importante. Reivindicamos al guionista efectivamente como creador esencial, como pilar fundamental de las historias que se cuentan y cómo se cuentan. Este patrimonio intangible, este capital simbólico que compartimos como comunidad iberoamericana, es uno de nuestros mayores valores culturales. Y es el mejor vehículo para proyectar al mundo quiénes somos y cómo pensamos. Este proyecto aspira a ser un espacio, pues, de activismo real, pero también de diálogo y de reflexión. Un lugar donde los y las guionistas podamos compartir apoyo, colaboración y comunidad. También hacernos más fuertes, más poderosos.
Un directorio desde el que hablar con claridad de las condiciones de trabajo dignas y de los derechos de autor para nuestro colectivo. Desde el que defender este espacio unas condiciones justas basadas en el respeto a la propiedad intelectual y en una remuneración equitativa y en un futuro profesional sostenible, lejos de la precariedad, donde la compra de derechos sobre nuestras obras se está convirtiendo en un hábito y debemos de preservar estos derechos que nos acreditan. Recreas es también un espacio igualitario que nace con un compromiso firme con la igualdad real entre mujeres y hombres, creadores y creadoras, no como una declaración abstracta, sino como una práctica cotidiana en las salas de guión y en toda la industria. Es además un espacio, queremos que sea un espacio inclusivo, que atienda a la diversidad como una de sus grandes fortalezas. Tenemos diversidad de lenguas, de acentos, de sensibilidades y de contextos. Todo esto enriquece y habla de esto que os decía antes, de pluralidad, riqueza, diversidad, nos engrandece y queremos aportar a esa grandeza. Recreas quiere ser también un territorio protegido para la creación humana, no de máquinas. Un lugar donde la inteligencia artificial no sustituya ni vacíe el valor de la autoría. La tecnología debe estar al servicio de la creatividad y no ocupar su lugar. Por eso reclamamos regulaciones éticas y claras en favor de la autoría y os aseguro que esta casa es la primera en partirse la cara, literalmente, por trabajar y preservar ese derecho. El objetivo de Recreas es servir de puente entre guionistas de toda Iberoamérica, fomentar la cooperación a través de charlas, encuentros, estudios, un directorio profesional y otras iniciativas que refuercen los lazos entre países, impulsen coproducciones y favorezcan los equipos creativos transnacionales. Contamos con vosotros y vosotras para aportar, para enriquecer este proyecto que hoy se presenta y nace de alguna manera al foro público. Nuestro primer gran hito ha sido la redacción consensuada de un manifiesto. Todo empieza, en muchos casos, con un manifiesto y queríamos ser un poco responsables y casi programáticos en esta andadura. Un texto concebido como una declaración de intenciones que alza la voz por la dignidad de la profesión, por la defensa de los derechos de autor, como os decía, y por un futuro en el que la creación siga siendo motor de identidad y de libertad cultural. Un manifiesto que invita además a avanzar hacia una Carta Iberoamericana de Derechos del Guionista y a fortalecer la articulación colectiva del sector en la defensa de estos derechos. Tenéis el manifiesto en su versión extendida, lo tenéis impreso, os invito a guardarlo, os invito a compartirlo, a que el encuentro de hoy sirva como inicio de esta carrera, de esta trayectoria de difusión, y además os invito a adheriros. Podéis visitar la web de Recreas en la página de Dama, donde encontraréis el texto íntegro y completo y una versión más resumida, que es la que hoy expondremos aquí. Quiero agradecer, porque es lo que toca y lo que corresponde, muy especialmente al comité editorial por su dedicación, su generosidad y su capacidad de diálogo. Ellos y ellas han sido la luz de este trabajo inicial que ha inspirado el manifiesto. Carlos López, Concepción Cascajosa, Ángeles González Sinde, Enric Calveró, no te veo, Enric Calveró, Pablo Barreda. Os agradezco sinceramente todo el trabajo que habéis hecho. Mi agradecimiento profundo, sincero, personal, ya saben que lo tienen, pero lo refrendo con estas palabras, a Joan Álvarez y a Natalia Armijos. Sin vuestro trabajo esto no hubiera sido posible, porque habéis coordinado esta iniciativa y vuestra experiencia y vuestro compromiso han sido sustantivos y sustanciales. Gracias. Con Recreas damos un paso firme hacia una comunidad iberoamericana de guionistas más conectada, más visible y sobre todo más fuerte. Esto es un paso
que habla de empoderamiento de los guionistas que escribimos en una lengua común y que visualizamos toda una cadena de oportunidades y de riqueza para seguir creando nuestras series. Una comunidad consciente de su valor cultural y de también su responsabilidad colectiva con estos derechos que estamos obligados y obligadas a proteger. Una comunidad que cree en el poder de las historias para representarnos y para imaginar juntos el futuro. A continuación, Curro Rollo, nuestro vicepresidente, y uno de los guionistas que mejor conoce el panorama de las series en español a ambos lados del Atlántico, explicará el proceso que ha llevado a la redacción de este manifiesto y leerá un resumen del manifiesto. Yo os agradezco mucho vuestra presencia y os invoco a que esto sea el primer paso. Estamos en versión 1. Lancemos para adelante las siguientes versiones y construyamos el mejor guión posible. Gracias. Pues muchas gracias, Virginia. Esta misma semana, cuando estábamos ya hablando de la presentación de Recreas, recibo la llamada de un compañero con muchos créditos, un compañero con muchas muescas en el revólver, que me llama y me dice: Curro, mañana tengo una reunión con un productor mexicano. Y la siguiente frase que dice: no tengo ni idea de cómo se trabaja allí, de cómo podría formar un equipo, de cuáles son las condiciones, no tengo ni idea. He tenido esta conversación a lo largo de estos años, muchas de estas conversaciones, y también del otro lado, es decir, ejecutivos de plataformas que me han dicho: nos encantan cómo escriben los guionistas españoles, cómo estructuran las historias, cómo plantean los arcos de largo recorrido, cómo organizan los equipos, pero no sabemos dónde encontrarlos, dónde están, no sabemos localizarlos. Eso es así porque hasta hace unos años, evidentemente, éramos una comunidad latinoamericana, iberoamericana, de cientos de millones de personas que estábamos unidos por el mismo idioma y separados por 1000 acentos. Nos resultaba, incluso al oído, nos resultaba brusco ver series o contenidos de verlas de manera habitual. Y de repente llegó la globalización. Y la globalización pues derribó todas las barreras y se empezaron, algunos de los ejemplos que ha dicho Virginia nos abrieron puertas a todos, y de repente se empezó a capilarizar la colaboración entre creadores y entre productores y generadores de contenidos de todos los países. Bien, como ha dicho Virginia, el guión, todo el mundo admite que el guión es lo primero, pero no significa siempre que el guionista también lo sea. Y es allí donde dijimos, sería estupendo, un día soñando y hablando y conversando entre nosotros, dijimos, qué bueno sería crear una red, qué bueno sería crear un espacio en el que primero pudiéramos conocernos, porque no nos conocemos entre nosotros. Y después no solo conocer, sino que bueno sería que las coproducciones del futuro partieran de los creadores. Qué bueno sería que si yo tengo una idea en la que yo sé que necesito una pata en otro país, o necesito encontrar gente que pueda escribir con ese acento, imbuido en su cultura, que bueno sería que los pudiera conocer de antemano. Y esta idea de esta red que se va tejiendo entre creadores es Recreas. No es más ni menos que eso, es la búsqueda de construir un espacio, un punto de encuentro en el que los creadores podamos ponernos a crear, conocernos y llegar al mercado diciendo: no me digas qué queremos hacer, lo que queremos hacer es esto y queremos partir de los creadores. Y ahora vamos a hablar de cómo se organiza esto. Y ese fue el sueño. Es un proyecto muy grande, es un proyecto descomunal, sinceramente. No sabemos, damos este paso en el vacío de decir, lancémonos, porque si no lo empieza alguien, no lo va a empezar nadie. Si no somos nosotros, pues nadie lo va a empezar. Y lo primero era, claro, evidentemente, tocar suelo, decir, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Necesitamos que un comité de expertos, que además que tengan una mirada un poco separada de la nuestra, que estamos pegados ahí al teclado, analicen esta realidad de las series en español, del mercado, de las tendencias, y que nos digan, esta es la foto de cómo está en este momento. Y lo siguiente que vamos a hablar es intentar reunir a un grupo de compañeros de muchos países, cuantos más posibles, y les vamos a decir, mirar, nos dicen que esta es la foto. ¿Qué pensáis de esta situación? ¿Cuál es vuestra realidad del día a día? Y el comité editorial, como os he dicho, elaboró un cuestionario que se pasó los tengo aquí, 22 guionistas de 7 países,
que fueron seleccionados según criterios de equidad y género, calidad y relevancia de sus trabajos, así como su reconocimiento profesional. Era el test que teníamos que lanzar para ver cómo estábamos. Los y las guionistas que participaron en esta encuesta fueron Laura Barneix, Marta Betoldi, Sabrina Falci representando a Argentina, Mauricio Leiva Koch, Verónica Triena y Tomás Niño por Colombia, Julio Rojas y Paula del Fierro desde Chile, servidor de ustedes, Eduard Solá, Ramón Campos, Coral Cruz, Amaya Muruzábal y Alicia Luna por España, Guillermo Escalona desde Estados Unidos, Jimena Gallardo, Itzel Lara, Ana Sofía Clerici y Paula Rendón desde México y Esther Feldman desde Uruguay. Se nos lanzó, se nos pasó este cuestionario que era muy, muy sustancioso. La verdad es que te hacía muchas preguntas gracias al comité porque nos hicisteis pensar y reflexionar acerca de la situación de nuestro oficio y con eso pues dio lugar a ese feedback de parte de los autores, con lo cual ya se pudo elaborar un manifiesto. Es el manifiesto que tenéis en versión larga y que voy a leer en versión corta. Antes de leerlo, solo decir que queremos crear muchos efectos colaterales con este proceso y uno de ellos es animar también a la creación de una red de representantes de guionistas. No os podéis imaginar el desierto que supone en derechos de autor y en derechos de contratación y en derechos laborales el desierto que es Latinoamérica. En España tenemos ALMA, tenemos los sindicatos agrupados en OZAGA y tenemos ya una cultura corporativa, pero tal cosa no existe en muchos países, ni existe, ni se plantea. Y queremos que esto también sirva para eso y por fin destruir la estrategia del divide y vencerás, con la que nos han vencido tantas veces. Manifiesto de los y las guionistas de series en español. En cuanto a reconocimiento y valor cultural, exigimos que se reconozca la autoría y la contribución cultural de los y las guionistas iberoamericanos, así como su papel central en la definición de las historias que representan nuestra diversidad. En cuanto a condiciones laborales justas, reclamamos seguridad social, una protección real de la propiedad intelectual y una remuneración justa en todas las fases de explotación de las obras. Urge avanzar hacia un estatuto iberoamericano del artista y del trabajador de la cultura que armonice derechos y prácticas en toda la región. Igualdad de género efectiva. Demandamos que la igualdad sea un principio activo en la industria, garantizando la presencia y liderazgo de mujeres guionistas en todos los niveles de producción y decisión. Protección ante la inteligencia artificial. La creación humana debe seguir siendo el centro del proceso artístico. Exigimos regulaciones éticas que aseguren que la IA complemente, pero nunca sustituya, la labor de los y las guionistas. Diversidad y cooperación transnacional. Nuestra fuerza radica en la pluralidad de acentos, lenguas y miradas. Apostamos por la colaboración iberoamericana y por una industria que refleje nuestra diversidad frente a la homogeneización global. Por todo ello, convocamos ya a los que representamos, a los que estamos aquí y los que se sumarán, convocamos a impulsar una Carta Iberoamericana de Derechos del Guionista, reforzar la actualización y la formación profesional, creativa y tecnológica ante los nuevos desafíos, facilitar la transmisión de experiencias y un diálogo creativo entre profesionales veteranos y emergentes, favorecer una Federación Iberoamericana de Asociaciones de Guionistas, como ya existe en Europa, promover coproducciones y colaboraciones transnacionales entre guionistas y creadores. Incluir el valor simbólico de nuestras series en las estrategias de diplomacia cultural de los gobiernos iberoamericanos. ¿Por qué? Porque somos guionistas, porque escribimos las historias que nos definen y conectan, porque creemos en el poder transformador del relato. Recrea se hace un llamamiento a unir voces, fortalecer redes y consolidar una comunidad de guionistas iberoamericanos capaz de imaginar con libertad y dignidad el futuro de nuestras historias. Bueno, ese era el manifiesto. Como ha dicho antes Virginia, Recreas es posible gracias a un equipo de trabajo que ha habido detrás y a los que vamos a llamar como coordinadores generales del proyecto, Joan Álvarez y Natalia Armijos, por favor.
Y como representantes del comité editorial, nos acompañan varios, pero vamos a llamar para intervenir y ahondar en lo que supone Recreas. Vamos a llamar a Ángeles González Sinde, con parte del comité editorial, y Concepción Cascajosa. Cuando quieras, Joan. Bueno, pues buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos en la presentación de esta aventura, que es una aventura, me voy a permitir un detalle, creo que es una aventura que nació hace... Virginia, tú hablabas de aquella conversación que tuvimos en una universidad, creo que era la Universidad de Madrid a distancia, o algo así, que eso de estar a distancia ya tiene su feeling, ¿no? Ya tiene su feeling. Y efectivamente, yo creo que en aquel momento teníamos muy presente una invitación que se habían hecho para entrar en la European Writers Club, y realmente lo vimos como un modelo que no nos servía como modelo, y empezamos a pensar en algo distinto. Entonces yo creo que se juntó la enorme potencia que tiene Dama, que tenéis todos los guionistas. Yo también soy guionista, estoy asociado, tengo unos derechos de autor que no quiero declarar porque van a decir, me van a abuchear de lo bajitos que son, pero bueno, ahí ando. Entonces se juntó eso y se juntó un seminario para el que habíamos tenido colaboración de la Dirección General del Español en el Mundo y de una serie de entidades, los viajes audiovisuales del español. Entonces con eso y con el trabajo de ese comité editorial al que se referían Virginia y Curro, que ha hecho un trabajo absolutamente maravilloso, pues lo que hemos tratado de hacer con este manifiesto es poner esa fotografía y ver qué es lo que hay detrás, animarla. Entonces, les hemos pedido a dos de los miembros del comité editorial que nos acompañen y que nos den su punto de vista. La verdad es que hemos trabajado también pues, con Enrique, con Carlos, con Pablo, y ha sido un trabajo muy interesante porque al mismo tiempo, como decía Curro, teníamos a 20 personas, 20 guionistas profesionales, que además tenían su trabajo de todos los días, y nosotros les íbamos dando como el input, ¿no?, de una reflexión para que la completaran con el debate. De manera que ha sido un trabajo colaborativo muy interesante durante los 6 meses que lleva de vida Recreas. Yo voy a dar la palabra a Ángeles y a Conchi después para que nos den su visión de este asunto, y solamente quiero recordar, porque en este tipo de eventos siempre se tiene que decir, que tenemos 5 minutos. Ángeles, por favor. Muchas gracias por invitarme a participar y por esta iniciativa, esta idea. Los que llevamos mucho tiempo siendo socios de Dama y anteriormente de Alma, no digamos ya algún miembro fundador como Lola, que está con nosotros, sabemos que es muy importante en un trabajo como el del guionista, que al final es un trabajo individual y solitario y que se ejecuta como autónomo ahí en tu casa, el establecer redes, ¿no? Las redes nos dan, por una parte, información. Compartir información es fundamental para poder estar protegido, para poder hacer frente a una negociación. El ejemplo que ponía Curro, el compañero que llama, como todos, si podemos, llamamos a otro para enfrentarnos de una manera mejor a la patronal, ¿no? Con una información compartida, porque muchas veces es un empleo donde tú no sabes ni siquiera cuál es la remuneración que tiene tu compañero, y eso te deja en una posición muy débil. Pero de por sí el guionista siempre está en un lugar frágil, porque tú empiezas a trabajar cuando no hay dinero, y ese es tu gran hándicap, y es muy frustrante, con todo el cariño y respeto y alegría por los compañeros técnicos o compositores, es decir, cualquiera que venga en un proceso posterior, pues su remuneración es menos discutida y muchas veces es incluso superior a la de un guionista, aunque el prorrateo de las semanas que ha estado ocupado pues sea incomparablemente inferior, ¿no? Es decir, que nosotros tenemos siempre que estar ahí luchando en ese momento en que no se ha financiado todavía el proceso, y eso nos hace también pues eso, más frágiles. Por otra parte, en los últimos años, décadas, seguramente en los últimos 10, 15 años han cambiado mucho la manera de trabajar, ¿no? Hay otros modelos, hay otro tipo de series, la estabilidad
que proporcionaba una serie que tenía muchas temporadas y muchos capítulos por temporada. Esa estabilidad también te permitía establecer vínculos, digamos, más profundos y una transmisión de conocimiento con los compañeros, una transmisión de experiencias, también de formas de trabajar, incluso una forma en que de manera natural surgieran colaboraciones o proyectos. Pero ahora las series, por lo general, pues son temporadas cortas, muy intensas, los escriben pocas personas, con lo cual muchas veces se ha incidido en un aislamiento que se enfrenta a la paradoja de que somos más, pero nos conocemos menos, ¿no? Y es verdad que para el espectador al final el resultado es que hay una industria, unos creadores que escriben no solo en un idioma que es compartido, sino en unas referencias culturales que son compartidas, y esto debería trasladarse también a la profesión. Entonces, bueno, eso es mi sentir, que esto es muy útil, que es importante, que ojalá nos ayude a todos a contar mejores historias y en mejores condiciones, que es para lo que nos dedicamos a esto, ¿no? Y nada más, y agradeceros de nuevo la iniciativa. Muchas gracias. Bueno, no aplaudamos después de cada uno. Dejamos el aplauso concentrado para el final. Además, tiene que durar más de 2 minutos. Ya, pero el problema es cuando ya se ha aplaudido a alguien, ya como que queda feo, ¿no? Cuando ya a partir de ahora no se aplaude, no se aplaude. Como que le haces como el feo, ¿Cómo le vamos ¿no? a aplaudir otra vez? Y luego te quedas con la... Date por aplaudida. Venga. No me aplaudáis. Muchas gracias por la invitación a formar parte del comité editorial, que además creo que es compartido por todos los integrantes. Estamos aquí, Ángeles y yo, representando, pero hay más personas que están también por aquí, como Pablo, Enrique Albero. Y en ese sentido ha sido un trabajo muy estimulante intelectualmente, porque es verdad que el punto de partida nos sirvió también para hacer también entre nosotros una reflexión sobre qué queríamos que fuera Recreas, que en ese sentido no siempre ocurre, porque es verdad que a veces te piden estar en sitios simplemente para estar, pero no realmente para contribuir. Y es verdad que aquí creo que todos y todas hemos sentido que hemos contribuido, ya sea las reuniones que hemos tenido presenciales online, ya sea los debates que hemos tenido a través de correos electrónicos, las diferentes versiones del manifiesto. Yo tengo la sensación que la motivación de la red es hoy, si cabe, más importante que cuando se puso en marcha, por una cuestión creo que es muy evidente, que es todos los movimientos geopolíticos que se están produciendo, y que creo que eso está haciendo especialmente importante que se configure, que se refuerce el ámbito que podemos decir hispanoparlante, ¿no? No solamente por la cantidad de personas que viven, sino también por toda la potencia cultural y de soft power, que es en esto también, con Joan lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Esa vocación que tiene también la cultura de ese poder blando, y que nos parece que las series de televisión, o de streaming, o lo que sea, series y punto, pues son uno de los grandes objetos culturales de la contemporaneidad, que sirven para entender la contemporaneidad, yo creo que de una manera muy privilegiada, pero es verdad que también hay que poner en foco en que eso esté también en la primera línea también de las políticas públicas y dentro de las políticas de diplomacia cultural. Pero también creo, y esta era un poco una idea que Ángeles ha incidido mucho, y yo quiero, si cabe, incidir más, al final los creadores y creadoras de series están en una posición bastante vulnerable y precaria. De hecho, esta mañana con Enrique estábamos hablando de casos de personas que han hecho el trabajo pero no van a cobrar si la película finalmente no se hace, de gente que ha escrito guiones para una serie que no van a cobrar el 100% si la serie no se renueva, pero el trabajo está hecho. Y esta pequeña paradoja que hay entre que la importancia dentro del proceso creativo del guión es inversamente proporcional a veces a la importancia que recibe cuando el proyecto empieza a moverse a través de la cadena de valor, ¿no? Desde que no inviten a premios, a la invisibilidad y además el reconocimiento más importante que tiene cualquiera que ejerce una profesión, que no es que te den un premio, ni que te inviten a ningún estreno, ni a ningún evento, sino que te paguen,
que ese es el principal reconocimiento, ¿no? Y en este sentido sí que hicimos un gran esfuerzo durante el proceso de trabajo del manifiesto en incidir mucho en esa vocación. Es decir, nos parece que esto no debe ser una red simplemente de intercambio de conocimientos, sino que tiene que tener una gran vocación reivindicativa. Es decir, hay que defender una serie de cosas, esto tiene que servir para algo, tiene que servir para establecer unas determinadas líneas que se consideran que tienen que ser infranqueables, y con inteligencia artificial, por supuesto, generativa, pues igual, pero y que también considerábamos que había un espacio privilegiado, que eso lo pudiera hacer la red, precisamente por el soporte que da Dama, porque es muy importante potenciar todo el tejido asociativo, tanto intranacional, es decir, que en todos los países pueda haber lo que existe, lo que afortunadamente hoy existe en España, que son sindicatos fuertes y entidades de gestión de derechos de autor fuertes, y que luego se puedan producir esos intercambios, esas redes y esas confederaciones casi, que puedan servir para establecer pues estos criterios de defensa común equivalentes a los que existen en el ámbito europeo. Yo creo que hoy más que nunca la creación cultural tiene un rol muy importante que cumplir en este escenario tan complejo, y que eso tiene que estar liderado evidentemente por las personas que están en el inicio de los proyectos, que son los creadores, ¿no? Y para nosotros y las creadoras en ese sentido estamos muy satisfechas de que el resultado final del manifiesto haya sido un manifiesto que no es generalista, sino que es concreto, que es específico, que es reivindicativo, y que pone muy en foco también en la importancia de las defensas de los derechos laborales, de los derechos de autor, de la creación humana, y de la importancia del asociacionismo y de las entidades que agrupan y que defienden colectivos, intereses colectivos y no únicamente individuales. Así que nada, no aplaudáis, por favor. No aplaudáis, por favor. Gracias. Entonces, este silencio equivale a un aplauso. Es que hay necesidad, no es solo... Bueno, yo voy a leer estas 4 notas que me he preparado, porque así más o menos sé que voy a estar 6 minutos hablando. De lo contrario... Bueno, entonces, fijaos, elaborar y consensuar un manifiesto entre 20 guionistas de 5 países y una comunidad cultural como la latina de los Estados Unidos, que es realmente importante también, es en sí mismo un éxito que merece ser reconocido y celebrado. Quienes me han precedido con el uso de la palabra ya lo han hecho. Pero al mismo tiempo Recreas nace como una iniciativa que quiere ser algo más que un mero diagnóstico o una conmemoración. Es una operación performativa. Eso lo aprendí el otro día, porque hay como un concurso que ha hecho el Ministerio de Cultura y la Fundación Ortega Marañón sobre proyectos performativos. Y entonces está muy bien. Entonces, lo de performativo es que quieres transformar la realidad con lo que haces. Eso, en la época en que yo todavía tenía ideas de futuro, se llamaba de otra manera. Incluso creo que se decía como revolucionario. Pero ahora es performativo, ¿vale? Ahora es performativo. De manera que, bueno, ahí estamos en ese punto. Nos miramos en el espejo de otros manifiestos que han sido hitos performativos en el territorio de la cultura. Y voy a citar solo 3. El Manifiesto Azul, al que yo le tengo mucho cariño, de los poetas modernistas de principios del siglo XX, que decían: ya está bien de que el español sea solo el español que se habla en España. También hablamos muchos españoles en otros países. El Manifiesto del Nuevo Cine Latinoamericano, que tuvo realmente una fuerza porque pensó en la identidad latinoamericana en el audiovisual, y eso creo que es muy importante, y el del movimiento Dogma, que de alguna manera decía: no nos homogeneicen desde Hollywood. Y creo que nosotros también estamos en la onda de que la homogeneización, que ahora no viene solo de Hollywood, viene también de Silicon Valley, pues la verdad hay que jugar con eso. Recreas se sitúa en la segunda década del siglo XXI como el manifiesto de una profesión, que es parte de una industria y parte de una cultura que al mismo tiempo es una geografía y una lengua mestiza. Es la visión de 20 autores, acompañados por ese comité editorial con el que hemos trabajado, sobre lo que piensan de su práctica profesional, de la industria audiovisual en la que ejercen esa práctica y del estado del español, un idioma con 20 maneras de existir
que es la herramienta compartida o una de las herramientas compartidas que mejor nos identifican. Una profesión es una forma de habitar la realidad, es una forma de tener una idea del mundo, especialmente en la sociedad de redes en la que vivimos. El guionista, vosotros, vosotras, interpretáis y recreáis la vida a través de historias, personajes, tramas y conflictos, pero también hay una conciencia del trabajo que va más allá de la creación, aunque forma parte de la misma. El guionista, cuando se mira al espejo colectivo, que ve muchas cosas, sin duda, pero hoy lo que ve, creo, es un cambio de paradigma. Una frase que a nuestra presidenta le gusta mucho, un cambio de paradigma. Es un cambio de paradigma porque realmente está cambiando la actividad y lo está cambiando con una mirada 360 grados. Y hay como 3 urgencias en ese paradigma, ya se han señalado, pero quiero insistir. 1, la visibilidad frente al éxito. Estamos trabajando en el terreno de las historias para series en español, con un gran éxito global y con una figura del guionista invisibilizada, apenas vista. Y esto no está sirviendo para que se le dé más visibilidad. Estamos trabajando también con una tecnología que no tiene regulación. La tecnología de la inteligencia artificial y yo diría que muchas más cosas. El conjunto de la tecnología, los algoritmos, que no están propiamente catalogados como inteligencia artificial, pero son absolutamente fundamentales a la hora de determinar qué tipo de relato se pide, qué tipo de relato pide el que usa el algoritmo para relacionarse con las audiencias. Y hay un desequilibrio industrial. Habéis hecho referencia, Ángeles Conchi, a lo que son las condiciones laborales, las condiciones económicas. Bueno, ciertamente hay un enorme crecimiento de la industria con movimientos que nos parecen apabullantes, es decir, la reciente comparecencia de Ted Sarandos en el Congreso de Estados Unidos hablando de cómo va a ser la unión con Warner, pues en realidad lo que está diciendo es la industria audiovisual del mundo va a ser a partir de ahora de otra manera y voy a ser yo, Ted Sarandos, quien diga exactamente por dónde tiene que ir. Bueno, no hay apenas en esa industria cauces para que realmente se puedan defender de manera sistemática y continuada los intereses de la profesión. Dama nos ha puesto, la verdad es que, una facilidad maravillosa, una alfombra roja de las que hay que adorar para poder llevar a cabo este movimiento, esta operación. Recreas no es un sindicato, ni es una sociedad de derechos de autor. Es una red colaborativa, una red profesional colaborativa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que consideramos la colaboración no como un ejercicio de buena voluntad, sino como una técnica que necesita método y armas, herramientas. Y es lo que tratamos de hacer. No vamos a poner en contacto para que colaboren, sino vamos a tratar de encauzar, estimular y encauzar esa colaboración. Esa colaboración entre escritores, escritoras de España, de México, de Colombia, de Chile, de Argentina, de Uruguay, aunque la representante de Uruguay es argentina, pero eso es una cosa que el sindicato uruguayo nos dijo, quien mejor nos representa es Esther Feldman, que es argentina, lo cual me pareció maravilloso. Bien, y la comunidad latina en los Estados Unidos. La comunidad latina en los Estados Unidos que tiene una enorme importancia, Conchi se refería a eso, porque en este momento el español en Estados Unidos es, por así decirlo, un idioma en persecución. Entonces es interesante que podamos trabajar también y que podamos ampliar esa red a esa geografía tan peculiar. La verdad es que han transcurrido 6 meses de debate, 6 meses de trabajo, ha sido agradabilísimo, hemos tenido una respuesta maravillosa de gente muy ocupada, porque los guionistas sois gente muy ocupada, extraordinariamente ocupada, y nos habéis respondido cuando más o menos lo hemos pedido, y hemos contado también con el apoyo de algunas instituciones como Iberseries, aquí está Samuel Castro, con la que tenemos la intención de seguir haciendo cosas, sin duda. La Dirección General del Español en el Mundo ha estado con nosotros en etapas anteriores y también en esta apoyando. El Ministerio de Asuntos Exteriores a través de la ECID también ha estado con nosotros. Tenemos aquí representantes de algunas embajadas latinoamericanas que nos han ayudado a establecer
la primera red de 20 guionistas, porque no es fácil localizar a la gente. Curro se quejaba mucho de eso, es que no sabemos quién está realmente en México haciendo las mejores series o haciendo el trabajo de fondo que es realmente con quien queremos entrar en contacto. De manera que muchas gracias a todos los que han contribuido y a todos los que estáis aquí. Recreas es también una operación de diplomacia cultural. Esto que es... invité a un colega colombiano que cuando le dije lo de la diplomacia me dijo, ¿tú a qué te dedicas? Yo básicamente a la diplomacia cultural. Me dijo, qué sexy suena. Qué sexy suena lo de diplomacia y cultural. No sé, pero ya no lo he vuelto a utilizar. Ya no lo he vuelto a utilizar. Entonces, pero el asunto es, esto es una operación de diplomacia cultural que nace en la sociedad civil. Porque también hay diplomacia cultural de origen civil y que nace en una profesión, la profesión de guionista. Nace en Dama, nace en la profesión de guionista y nace en la sociedad civil. Me parece que es una tremenda ocasión para que la diplomacia cultural institucional y gubernativa responda y lo haga desde España y desde los otros países. Porque ciertamente no es fácil encontrar una oportunidad como esta y no es fácil hacerlo desde el espíritu del panhispanismo. Hace 2 semanas coincidimos en la presentación de un informe sobre diplomacia cultural española y decía 2 cosas. Estamos haciendo muchas cosas y no las estamos haciendo con los demás, las estamos haciendo solos. Entonces, el español mestizo es el español de 500 millones de personas. Todos hacemos ese español. Y eso quiere decir que si se hace una diplomacia cultural hay que hacerla con el mayor número posible de representantes de esa comunidad. De manera que también lanzamos el guante para poder hacer este tipo de acciones futuras dentro de lo que es el marco de la red. Yo voy a dar la palabra ahora a Natalia, que nos va a contar qué es lo que tenemos, porque hemos hecho la primera fase, pero estamos ya en la segunda, ¿no? Hablabas también de eso, del 1 y del 2, ya estamos en el 2 y tenemos ahí algunas cosas ya pensadas, muy abiertos a que sea participativo y a que haya otras opciones que puedan aparecer y las tendremos en cuenta. Y acabaremos con unos vídeos donde nos saludan 3 de las personas que forman parte de la red. Muchas gracias. No aplaudas, por favor. Muchísimas gracias, Joan. Y bueno, simplemente unas palabras para Virginia, para Carmen, para Curro, Pablo, Carlos, Teresa, para todos quienes hacen Dama, el comité editorial, Ángeles, Conchi, porque efectivamente ha sido un trabajo bastante arduo, muy interesante y yo creo que también muy necesario, y a las embajadas que también nos apoyaron en este primer momento. Aquí están presentes desde la Embajada de Argentina, Embajada de Chile, Embajada de Honduras, también estuvieron presentes la Embajada de México, Embajada de Colombia. Y bueno, ahora... Te voy a cortar un momento, porque quiero agradecer la presencia del embajador de Pakistán. Sí. Gracias al embajador de Pakistán, que está presente también esta mañana acompañándonos, porque efectivamente las series en español van más allá, ¿no?, de esas fronteras de la comunidad hispanohablante. Son muy cotizadas y también buscan esa traducción a otros idiomas. Si me permites, el embajador de Pakistán está buscando la manera de que haya productores españoles, o tal vez guionistas, que se interesen por hacer coproducción con Pakistán. Un país que tiene 400 millones de habitantes y tiene una industria audiovisual que le puede discutir en algunos aspectos a Bollywood, de manera que vale la pena. Pero ahí estamos, ¿no? We must, okay. We must be confident, and hopeful. Yes, and I think there is a possibility because you have very rich writers in Spanish language, and it can be a very good collaboration. Thank you. Le dije que, para quien no lo haya entendido, que hay muy buenos escritores en España y que sería fantástico que esa colaboración funcionara. Discúlpame, Natalia. Seguimos. Bueno, en este momento, que a partir de ahora hacemos esta presentación oficial de Recreas, lanzamos también una página web, el manifiesto, pero para esta segunda fase, para este segundo año, hemos propuesto un plan de acción que Dama, el comité editorial, pues lo han visto lógicamente prudente y de seguir adelante, y es lo que les presento ahora de manera muy rápida. El plan de acción para este año
es seguir con una comunicación, adhesión y visibilidad de lo que es el manifiesto Recreas, formación, debate y cooperación. La idea es también pensar en diferentes espacios formativos que pueden ser desde conversatorios virtuales, los conversatorios Recreas y también seminarios que esperamos llevar adelante en países de Latinoamérica y diversas alianzas institucionales. En cuanto a lo que es la comunicación y difusión, pues contamos ya con el sitio web oficial de Recreas, que está alojado en la página web de Dama, damautor.es/recreas. Toda una estrategia digital y en redes sociales para dar a conocer esta plataforma, esta red y el manifiesto. La campaña de la adhesión, mientras más guionistas de Latinoamérica, de España se sumen, pues bienvenidos. Y también el impulso desde estos 20 primeros guionistas que son los embajadores de Recreas. En cuanto a lo que es formación, debate y encuentro, tenemos ya diseñado un primer seminario de lo que será Recreas Dama, que surge sobre todo de todo lo que contiene en sí el manifiesto, ¿no? Entonces la idea es llegar a los diferentes países de Latinoamérica, tanto con sindicatos, con las diferentes entidades de gestión, propiedad de derechos de autor, propiedad intelectual, y llevar adelante este tipo de seminarios, los foros profesionales y también la edición de una newsletter que tiene ya pues un primer diseño y que de manera colaborativa queremos empezar a desarrollarla. En cuanto a las alianzas institucionales y cooperación, básicamente es un trabajo colaborativo con entidades e instituciones como la Dirección General del Español en el Mundo, la Cooperación Española, Iberseries, la Federación Europea de Guionistas, el Sindicato también de Guionistas de los Estados Unidos y los diversos organismos iberoamericanos internacionales que están presentes con sede aquí en Madrid y también con el programa Ibermedia. ¿Cuáles son los resultados que esperamos alcanzar este año? Primero, consolidar un punto de encuentro digital, ser un referente iberoamericano en cuanto a la innovación creativa desde los guionistas, una plataforma de cooperación profesional y defensor de una opinión que empodere a los guionistas. Y en este momento les vamos a dar paso a un vídeo que viene con unos saludos desde Argentina, Chile y México, de 3 de los guionistas que forman parte de este primer grupo que ha trabajado con nosotros en el desarrollo del manifiesto. Gracias. Hola, buen día a todos y todas. Mi nombre es Laura Barnaix, soy guionista profesional hace más de 20 años, soy docente también de guión en la Universidad de Buenos Aires y soy miembro del Consejo Profesional de Televisión de Argentores en Argentina. En principio quería agradecer por la convocatoria, ser embajadora en Argentina de Recreas para mí es un honor. Creo que esta red era muy necesaria e importante porque los guionistas siempre estuvimos un poco solos y desperdigados y me parece que era sumamente necesario estar en contacto por el intercambio y la riqueza que esto puede generar en todos, pero también porque era muy necesario poder ponernos al tanto los guionistas de habla hispana y en este momento con la fuerte presencia que hay de nuestros contenidos en las plataformas sobre temas como el resarcimiento económico, cuánto vale nuestro trabajo, cuáles son las condiciones de trabajo y de contratación en los distintos países y también, por supuesto, los derechos de autor y cómo trabajar todos juntos en pos de su defensa. Agradezco muchísimo a todos los que hicieron posible esta iniciativa. Espero muy pronto nos podamos ver en distintos encuentros, ya sea virtual o presencialmente, y seguimos en contacto. Un abrazo grande. Chao. Celebro la iniciativa de Recreas que da tejido, sentido de pertenencia, identidad y cultura colectiva. Enhorabuena. Un saludo desde México. Hola, un saludo desde Chile, soy Julio Rojas y quiero dar las gracias por haberme incluido en esta primera etapa de la articulación del manifiesto Recreas, donde pretendemos dar forma y dar un cuerpo a el sentir en el trabajo diario de cada guionista iberoamericano, en un mundo donde los desafíos y las oportunidades son gigantes, se aproximan grandes cambios y tenemos que estar de alguna manera unidos para enfrentar y dar sentido a nuestro trabajo. Así que gracias por esta oportunidad y un gran saludo desde el fin del mundo.
Bueno, esto es, perdón, Recreas. Recreas aspira a ser una red profesional, formal, pero también, por supuesto, una red informal. Así que os animo a que nos acompañéis a tomar algo, seguir hablando de guión, de futuro y, sobre todo, de esta iniciativa tan estimulante. Muchas gracias a todas y todos por venir y a los que han participado en esta elaboración. Muchísimas gracias.